Yo sí voté por este cambio, hoy no lo veo, para mí es muy triste, me ha afectado en mi trabajo, la empresa para la que yo laboraba quebró, me quedé sin trabajo. Ha hecho programas para los ninis, ha hecho programas futiles, porque la verdad es que no sirven para mucho, y no ha querido apoyar a la clase, empresarial, ni siquiera a los propios trabajadores que despidieron. Con este presidente no hay forma, porque una de las reglas del populismo, una es, bueno, la primera, claro, divide y vencerá. La pandemia de 1918-1920 duró 3 años, esa se llevó a 50 millones de personas, ¿no? No estamos ni cerca de estar en esa situación aún, pero podríamos estarlo. Hola amigos, yo soy Carlos Alasraqui. Ella es Sarita Dulce. Hola. Él es Luis Berman. Hola Carlos. Y nuestro invitado de hoy en ¿Por qué?, el programa de político para los no políticos, es el extraordinario abogado laboral Federico Anaya. Federico, bienvenido. Gracias. Él es Federico Anaya. Bienvenido. ¿Qué tal? Y todavía en Phoenix, ya a punto de venir para estar con nosotros presente. Ahí vamos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola Ángel. Hola Ángel, querido, ¿cómo estás? Saludos. Igualmente Ángel. Igual. Y nuestra querida asesora y compañera Lorian Jiménez, la doctora Lorian Jiménez. ¿Cómo estás, Lorian? Hola, muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar de regreso. ¡Qué guapa! Ay, sí. ¡Qué bárbara! Ay, gracias. Bueno, el tema del programa de hoy, de por qué, va en relación al 1 de mayo. Y le hemos titulado en por qué 1 de mayo, Día del Extrabajo. Porque pues ya no hay chamba. Entonces, lo que hay que lamentarse en lugar de celebrar es la cantidad de desempleo. Entonces decidí invitar a mi querido Federico, que es experto en toda la cuestión laboral, en que nos hable. Acuérdate que somos un programa de política para no políticos. Exacto. Que nos explique todo el desmadre que está pasando y nos expliques por qué hay tanto desempleo, por qué el presidente no apoyó a las empresas como el resto del mundo en países muy importantes lo han hecho, porque somos el país antepenúltimo en todo el mundo que nos han ayudado, antepenúltimo. Está grueso, ¿no? De todo el mundo. Empecemos por el rencor del que tú hablas, que no hablemos, no hablemos del rencor, pero es la realidad y un rencor social de siglos hacia atrás. Te estoy hablando desde la llegada de los españoles a México. Entendemos malamente lo que es el mestizaje, creemos que los españoles vinieron a conquistarnos y nos creemos aztecas y no somos aztecas tampoco, somos un mestizaje, ni somos españoles, ni somos indígenas, somos un mestizaje y ya pasaron muchos siglos de eso. Pero seguimos teniendo un rencor social ciertamente justificado, porque sí ha habido una diferencia muy grande entre las clases sociales, esa es la verdad de las cosas. Plenamente justificado por ese rencor, pero no porque ese rencor se van a tomar ciertos actos discriminatorios a la inversa, simplemente porque hubo un cambio de poder, ¿no? Pues si no, nos va a pasar lo mismo que le pasó al PRI. Ahora, el factor más grave de todo esto es la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia llega a México en marzo y, bueno, me voy un poquito antes, me voy 10 años antes, me voy a la pandemia del 2009. En ese momento, esa pandemia del 2009 nos agarra desprevenidos. Me acuerdo que la pandemia duró 5 días. Felipe Calderón Hinojosa se le ocurre decidir que va a cerrar el país 5 días. Y lo cierra.
Era 1 al 5 de mayo se cerró. Sí. Puente. Muchas familias estaban de vacaciones inclusive. Yo estaba, me acuerdo que estaba en carretera, regresé de carretera y me tocó el cubrebocas famoso que nadie veía más que cuando ibas hacia, todo el mundo tenía un cubrebocas, pero aquí te regalaban el cubrebocas para que entraras a la Ciudad de México. Prohibición de salir, prohibición de vender, prohibición de trabajar, prohibición de ir a las iglesias o a los templos, prohibición de todo. Se cierra México. El resultado fue nefasto para el país, se quebró el país en la industria turística, Cancún cerró sus puertas, Oaxaca, todos los destinos turísticos cerraron. Se le ocurre al secretario del Trabajo decir, le pregunta al secretario del Trabajo, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Quién va a pagar los sueldos de los trabajadores? Porque ciertamente se van a quedar sin empleo. Pues lo tienen que pagar según los contratos colectivos de trabajo de cada uno de los establecimientos. Nada más que se le olvidó una cosa. El 95% de las empresas en México son pymes, no tienen contrato colectivo de trabajo. Claro. Los que van a pagar. Y luego sale Carstens, el secretario de Hacienda en aquel entonces, y le preguntan lo mismo y dice, lo van a pagar los patrones. Dice, ¿por qué lo van a pagar los patrones si la ley del trabajo dice que no lo va a pagar nadie? Es una causa de suspensión de la relación laboral y no hay manera de que nadie lo pague. A fin de cuentas, según un arreglo, se pagaron los salarios al 50%, mitad y mitad. En el mejor de los casos, en un acto de muy buena voluntad de la parte patronal, se pagaron los salarios completamente. Y hubo quien no quiso pagar nada, ¿no? Entonces, nos agarró desprevenidos. 10 años después, años después, en la ley del 12, se mete un capítulo para prevenir la pandemia. Y se agrega un artículo que dice que en caso de contingencia sanitaria se va a pagar un salario mínimo al trabajador durante un mes. Máximo un mes, un salario mínimo. Es lo que dice. Contingencia sanitaria. Pasa el tiempo, viene otra pandemia que nadie se imaginó que iba a ser tan horrible, tan agresiva, de las más fuertes que ha habido, más que la del 19 hace un siglo. Y la ley ya contemplaba qué iba a pasar para los patrones, qué iba a pasar para los trabajadores, y por lo menos iban a llevar a su casa un salario mínimo en la bolsa durante un mes. Tampoco se imaginaron que la pandemia iba a durar 1 año, 2 años o 3 años, lo que vaya a durar esto, porque esto va a durar por lo menos 2 años más. Sí. Pues, ¿qué te digo? Que no quisieron declarar contingencia sanitaria. No sé si por elecciones, no sé si por votaciones, no quisieron echarse al pueblo encima, y hasta cierto punto fue muy bueno, porque imagínate toda esa gente desempleada, un mes de sueldo mínimo a su casa, vete para tu casa, ¿y ahora de qué vivo? Entonces eso iba a traer asaltos, iba a traer crimen, y de alguna vez se evitó. Pero se estiró a la liga demasiado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las empresas también tienen que sobrevivir y no pueden estar pagando los salarios todo el tiempo. O sea, tiene que haber un punto límite, por eso se llama el equilibrio de las relaciones laborales. Inventaron una fracción nueva en la ley federal del trabajo que no existe, que es la causa de fuerza mayor, suspensión sanitaria por causa de fuerza mayor, que no existe. Hay la fuerza mayor y hay la contingencia sanitaria, pero no esta emergencia sanitaria de la que platicaron. ¿Y eso qué significaba? Que los empresarios iban a pagar los sueldos de los trabajadores indefinidamente. Pues no hay patrón que aguante. No hay patrón que pueda estar pagando los sueldos. Está bien durante un tiempo, está bien que se cuida a la gente, no sé si con el salario mínimo, porque uno que gana 10 veces el salario mínimo le van a pagar el 10ª parte, pues es muy poquito, ¿no? Entonces, esto se hizo. Luego viene la parte de los vulnerables, los mayores de 60 años, los que tienen alguna enfermedad, y se dieron cuenta de su error. Entonces permitieron hacer convenios a los patrones con sus trabajadores, ya sea para reducir los sueldos, ya sea para reducir la jornada, que aparte quiero decirte, está prohibido reducir los sueldos, ¿no? Está prohibido por la ley reducir los sueldos. Entonces, reducción de la jornada, con la reducción que va de la mano de los sueldos, o cualquier otro tipo de paro técnico para que la fuente de trabajo persistiera. El home office, el teletrabajo, del que vamos a hablar yo creo que más adelante, Sí. Los trabajadores de las plataformas digitales que también de repente
como en el pueblo, ¿no? Que alguien vende cobre y se vende muy bien y todo el mundo de repente en el pueblo vende cobre. O los tacos y todo el mundo tiene tacos, en toda la calle son los mismos tacos, diferentes. Así nos pasó con los trabajadores de plataformas digitales. Hay dos aspectos, el aspecto humano y el aspecto jurídico. El aspecto político, yo no soy político, por eso estoy en tu programa, porque es para no políticos, soy abogado, pero hay que cuidar mucho la parte humana, desde luego, ¿no? Ok, Angelito. Una ley que creo, si no me equivoco, tiene más de 1100 artículos, creo que raya en lo inmanejable, salvo tu mejor opinión. México, por tantos años de economía cerrada, jamás entendió que algún día íbamos a tener que abrir y que la ley debería ajustarse a las nuevas condiciones, en materias como la organización de los trabajadores, llámese sindicatos, la cuestión de la productividad, el reparto de utilidades, que fue un subterfugio creado ya hace muchos años para evadir otras cosas, etcétera, etcétera. Pero hoy tú mencionaste algo que es el principio de un cambio, el teletrabajo, pero también está el outsourcing y también está el trabajo independiente, los freelancers. Es decir, la globalidad, al incorporarnos a ella, nos ha traído una serie de molestias, primero para los dirigentes sindicales al viejo estilo, segundo para los trabajadores que se beneficiaron y se benefician todavía de ese arreglo un poco metalegal o extralegal. En ese panorama, entre otras cosas que podría agregar, que ya es casi imposible pensar en lo que en aquellos años se llamaba, y te tocó a ti, Carlos, el movimiento obrero organizado, solía decirse, pues hoy ya no hay ni movimiento obrero y mucho menos organizado. ¿Cómo ves el futuro, tanto en la parte de la legislación, empezando desde el 123 constitucional, con esta mentalidad que tiene este gobierno y con su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo? Eso sería, como dicen, para abrir boca. ¿Cómo la ves tú en esta situación? Bueno, los gobiernos cada 6 años cambian y cada 6 años tienen sus ideas diferentes, unos son más rojos que otros, es la verdad de las cosas. Aquí nos tocó muy rojo. Ha habido otros gobiernos rojos en los 70s con la creación de esta Ley Federal del Trabajo de la que estamos platicando. La ley tiene 1010 artículos, pero tiene muchos transitorios, entonces son como 1250 artículos en total, más los A, B, C y D y agregados que le han hecho. Es mucho porque son como 2 o 3 leyes en un mismo ordenamiento. Estás hablando de la ley procesal y de la ley sustantiva, los derechos individuales de la gente, la parte colectiva, pero también el código del proceso, digámoslo así, dentro de una misma ley. Son 1250 artículos sin contar los transitorios. El tema de este sexenio obviamente es apoyar a la clase trabajadora. No hay clase empresarial, no importa si se puede apoyar o no apoyar a la clase empresarial. Se trata de apoyar a la gente trabajadora, no sé si en un afán populista, seguramente sí, o en un afán de realmente reivindicar los derechos de la gente que durante muchos años estuvieron muy por los suelos. Hablando de salario mínimo, por ejemplo, el salario mínimo, que no es un invento de este sexenio. No. La mejoría del salario mínimo viene de años atrás, viene desde Peña Nieto hacia atrás, tal vez la mitad de Peña Nieto para acá. Aquí estos últimos 3 años llevamos esa inercia, porque para llegar a subir el salario mínimo se tuvieron que hacer muchas cosas más. Desindexar los salarios mínimos de las multas de tránsito, de las multas de todas las leyes que existían, para evitar un problema inflacionario. Entonces, si tú haces eso, puedes de repente subir los salarios. Se creó la UMA también, la famosa UMA, que no existía. Ahora las multas se pagan con UMAs, no se pagan con salarios mínimos. Y pues el día de hoy, el salario mínimo, en comparación como estaba hace 10 años, pues estamos hablando de un 30-40% más del poder adquisitivo que se tenía. El ejemplo más claro es la cajita feliz, ¿no? Con un salario mínimo no comprabas una cajita feliz hace 10 años. Hoy en día la compras y te sobra dinero, ¿no? Y eso es una cajita feliz, una por persona. Un salario mínimo
debe alcanzar, según la ley, para mantener como jefe de familia por lo menos a 4 integrantes. No se puede. No se puede y no se ha podido. Ni con el salario de la frontera, porque el salario de la frontera es mucho más alto, 213 pesos el salario de la frontera, 140 en México el salario mínimo, una sola zona, y pues eso no alcanza, ¿no? Mucha gente no gana el sueldo mínimo, ganaba mucho más del salario mínimo, precisamente porque era un indicador de multas de tránsito. Dime una cosa, ¿por qué el gobierno no ayudó a esas pymes, como el resto del mundo, a que no cierren? ¿Por qué les dio 25,000 pesos como si creen que era la salvación de Dios, cuando no era así? ¿Y qué es, en tu opinión, el futuro de estos desempleados ahora? ¿Y en cuánto tiempo tu visión para que pudieran tener chamba? Hay un dato que es de lo más engañoso del mundo, sí, que es el dato del Seguro Social. Si tú tomas en cuenta el desempleo con base de lo que dieron de alta en el Seguro Social, eso no te dice nada. No. Entonces esa es la primera falacia. El Pero Seguro Social te dice... referencia. Sí, pero no es así, porque el empleo informal es mucho más grande que el empleo formal. Claro. Si tú tienes 11 millones de personas menos que están en el Seguro Social, ellos tienen que seguir viviendo de algo y siguen viviendo de algo y seguramente seguirán trabajando, simplemente no en la economía formal de que todos conocemos. La otra es, este salario mínimo del que estoy platicando, ¿por qué hay tantos salarios mínimos, por qué hay tanta gente dada de alta con salario mínimo en el Seguro Social? Entonces, de repente ya hay mucha gente con el salario mínimo. No es cierto. La verdad, y tiene que ver con el tema que tú estabas diciendo, el outsourcing. El outsourcing los daba de alta con el salario mínimo y la otra parte se la pagaba por fuera. Por eso están haciendo este cambio hablo como si estuviéramos nosotros, no, toco madera. Por eso están haciendo el cambio, ¿no? Para evitar los abusos en el poder empresarial del juego del tío Lolo. Esa es la verdad de las cosas. ¿Por qué 11 millones de desempleos? ¿Por qué no hizo nada el gobierno? No lo sé. Tiene un programa medio raro. Digo, te iba a decir, hay gente muy rara, pero la verdad es que ha hecho programas para los ninis, ha hecho programas futiles, porque la verdad es que no sirven para mucho, y no ha querido apoyar a la clase empresarial, ni siquiera a los propios trabajadores que despidieron. Entonces no hay un seguro de desempleo, este subsidio terrible del que estamos hablando, y además no ayuda a las empresas que son la gallina de los huevos, claro, la gallina de los huevos de oro. Claro. Entonces, si no hay empresario, no hay trabajador. Claro. Eso es lo que no ha entendido mucha gente. Un empresario necesita a sus trabajadores para poder poner una empresa. Y un trabajador necesita un empresario que le pague su salario. Claro. Es una relación simbiótica. Claro. Son socios. No es que uno jale por su cuenta, ni el patrón haga como que trabaja, ni el empleador haga como, bueno, al revés, el patrón haga como que paga y el empleador haga como que trabaja. Es complicado. Hay que pagar. Claro. Ahora, también entiéndase, digo esto yo creo que para nuestro público, entiéndase empresario que no necesariamente es el empresario Carlos Slim, ¿no? Esos no o sea, son empresas pequeñas, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene esa idea, que cuando uno se refiere a empresarios son, ¿no? Esas personas que tú dices, es el 5% de las empresas en México. El otro 95% son los empresarios comunes y corrientes. Claro. Los de la tiendita, los que pymes, no han ayudado. los mini pymes que no Exacto. ayudaron. Sí. Y que ya cerraron, porque los otros se mantienen, cierran sus cortinas y luego vuelven a abrir. Sí. Exacto. Este 1 de mayo de 2021 no debería celebrarse el Día del Trabajo, más bien debería ser recordado como el Día del Desempleo. Con Andrés Manuel López Obrador como presidente, México ha alcanzado cifras de población sin empleo que no se presentaban desde hace varios años. Si bien la pandemia de COVID-19 ha afectado a todo el mundo, hay que recordar que la economía mexicana ya venía en picada desde que la 4T asumió las riendas del país. En 2019, el PIB de México se contrajo en 0.1%, cuando ni siquiera había llegado la pandemia. Y en 2020, ya con la COVID-19 paralizando las actividades, el PIB mexicano se contrajo en 8.5%. Todo esto se reflejó en una histórica alza de personas que buscan empleo y de personas que fueron despedidas. De acuerdo con el INEGI, el 2020 inició con casi 2 millones de personas de 15 años o más que estaban buscando trabajo. Sin embargo,
Llegó la pandemia y para el tercer trimestre de ese mismo año ya eran 2.7 millones de personas las que buscaban empleo. No se veía tanto desempleo en México desde 2009, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón enfrentó la crisis financiera mundial originada en Estados Unidos. La abrupta pérdida de empleos actual puede ser explicada por la negativa del gobierno de AMLO de apoyar al sector privado durante la pandemia. A diferencia de otros países, México no le brindó a las medianas ni a las grandes empresas recursos económicos para poder solventar los sueldos de sus trabajadores. De hecho, el INEGI registró que en el tercer trimestre de 2020 se alcanzó un récord de personas que dijeron haber sido despedidas, con 1.8 millones. Desde 2005, cuando el INEGI comenzó a realizar esta medición, la cifra de despidos nunca había sido tan alta. Para marzo de 2021, el panorama ha mejorado, pero muy poco. Actualmente, hay casi 2.2 millones de personas desempleadas, algo que, exceptuando la pandemia, no se veía desde 2016. Y el número actual de trabajadores que fueron despedidos es de 1.3 millones, cifra que, hasta el coronavirus, no se alcanzaba desde 2014. ¿Cómo han enfrentado los mexicanos esta crisis del empleo? Atypical TV salió a las calles a recoger algunos testimonios al respecto. En nuestro trabajo nos dijeron que tendríamos que vernos por nuestros propios recursos y que nos llamaban cuando hubiera trabajo. Tenemos un año sin trabajar y salimos a las calles y la gente nos está apoyando. Lo que dejó claro para mí es una gran desigualdad entre, por ejemplo, los derechos que yo tengo como actriz, como bailarina, como persona independiente también trabajando, y también he pertenecido a estructuras o a plataformas de trabajo, y en este momento quedó clarísimo que yo no tengo una seguridad social. Quedé muy expuesta en todos los sentidos porque las cuentas no se pagan así con buena voluntad o con promesas. He perdido trabajo. Yo soy licenciada en diseño gráfico y comunicación visual. Pues la verdad ahorita no hay mucho trabajo. Está muy competido aparte el área. He hecho comida, he vendido quesos, si me piden algún trabajo de diseño lo hago. Ahora sí que todo lo que me caiga para mí es bueno, ¿no? Yo me quedé sin trabajo y como ven, pues mis dulces es mi sustento, y pues sí me bajó mucho la venta por la pandemia, y pues sí, y también he perdido, pues, no familia, sino conocidos, amigos que sí se han ido con la pandemia. Mire, a partir de la pandemia nos ha ido pues, ha bajado, pues no hay trabajo. No hay trabajo, pues yo vendo estos grillitos preciosos. Así me encuentran en el Facebook, el grillito cantor. De Aguililla, Michoacán, de la Sierra Michoacana. A veces no se vende, entonces ya se invirtió en comida, ya se invirtió en pasajes y no vendimos. O sea, nos hemos ido, de ese tamaño nos hemos ido. Sí, ya ahorita, por ejemplo, que se liberó el semáforo, pues podemos un poquito ahí medio pagar gastos, pero todos sabemos que son ganancias que ya se fueron en paga de teléfono, en paga de luz, en pago de renta. No tengo ningún beneficio del gobierno. En esta situación, pues se nos cierran bastantes puertas para poder nosotros llevar adelante nuestra música, para poder difundir, para poder sobrevivir. Ajá. Ahí no hay gobierno que nos diga, ¿sabes qué? Mira, pues esto se va a hacer así, así, ustedes van a tocar en tal parte, se les va a dar algo económico para estimular al compañero, a la gente. No hay nada de eso. O sea, nosotros andamos ahora sí que desprotegidos completamente. Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Terrible. ¿Cuánto tiempo va a durar esta pandemia para luego irnos con Lorian y con Ángel? Para regresar a la normalidad, sí. 3 años, 4 años es lo que No, es una broma. ¿No? ¿En serio que sí? Es que la gente ya no lo cree, la gente ya sale, la gente le vale un pepino.
y la gente tiene que vivir también de algo, ¿no? Y tiene que mantenerse. Pues si tú te vas, el otro día me perdí porque iba yo a Palacio Nacional y justo no me dejaron pasar, entonces me tuve que seguir y me mandaron por unas calles atrás de Palacio Nacional que yo no conocía hace muchos años, y la gente vive como si no pasara nada. La gente comercia, la gente vende, y en México nadie se cubre, no le importa. Y por eso tenemos 211,000 muertos, ¿no? Oficiales. Oficiales, porque antes se morían de otra enfermedad que no era el coronavirus, sino era neumonía típica. Y además no hemos hecho las pruebas suficientes para detectar cuántos casos tenemos de esto. Si tú ves las estadísticas, Estados Unidos tiene millones de pruebas que se hacen y por eso tiene los mayores contagios. México no hacíamos las pruebas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo? La pandemia te obliga a salir de tu casa, la pandemia te obliga a trabajar. Estamos hablando del 11.7% de desempleo de la PEA, ¿no? De la población económicamente activa. Ese es el grado de porcentaje del que estamos platicando. Entonces, tú trabajas en tu casa, tú tienes que vivir de algo. La señora del reportaje tristemente dice, ya no gano lo que ganaba, pero sigo generando, sigo trabajando en una economía informal. El outsourcing, que tocaste el tema del outsourcing, que ya lo van a quitar, no lo van a quitar la parte mala del outsourcing, el outsourcing ilegal, el outsourcing simulador, el outsourcing que no cumplía con sus obligaciones de carácter laboral. No pagaba impuestos, los daba de alta en Seguro Social con un salario menor y les pagaba menos prestaciones y no pagaba la PTU. El otro lo van a dejar, el famoso insourcing se queda. Hoy se discutió en el Senado de la República, se aprobó por unanimidad menos 2 abstenciones, y el 1 de mayo, el día del desempleo, como dicen aquí ustedes, ese día se publica. Lorian, ¿tú coincides con Federico de 3 años para normalidad o menos? Pues hay una serie de cosas, ¿no? La pandemia de 1918-1920 duró 3 años. Esa se llevó a 50 millones de personas, ¿no? No estamos ni cerca de estar en esa situación aún, pero podríamos estarlo. Es decir, llevamos 1 año y fracción y podríamos llegar a 2 o 3 años o más. Sí, podría ser así. Gracias a países como el nuestro, en donde no se ha controlado el problema. Es decir, esto no era inevitable. Esto se ha dejado que sea de esta manera. Y entonces, lo que dijimos el programa pasado y antepasado, la mascarilla. Se cree mucho lo que el gobierno ha querido falsamente decirnos, es decir, que todo tiene que ver con la gente y la responsabilidad de las personas. No todo tiene que ver con la responsabilidad de las personas. Uno, la población no va a tomar las medidas adecuadas para protegerse si ese no es el discurso que viene desde el nivel más alto de comunicación, que viene siendo pues la presidencia y la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, se nos han dado los mensajes equivocados y por eso la gente no hace lo correcto. No es porque la gente sea necia o ignorante o tonta, es porque no se le ha dado el mensaje correcto, esa es una. Ahora, incluso si la gente hiciera todo lo correcto, la pandemia no se solucionaría como se soluciona en Nueva Zelanda o en Australia o en Japón o en Corea del Sur, ¿sí? Mientras el gobierno no también tome las medidas adecuadas. Es decir, se habla muy poco porque, como que, así como López Gatell tiró la toalla de no llevar las medidas adecuadas de contención de la propagación de los contagios, parece que nosotros también tiramos la toalla de exigirlo, ¿no? O sea, le echamos la culpa a los vacacionistas de Semana Santa, el que no se pone el cubrebocas. No, es que el gobierno tuvo que haber tomado las medidas para contener la pandemia, máxime en un país en donde los confinamientos no son viables. Esto es lo mismo que pasa en toda Latinoamérica. Cada confinamiento es más costoso que el anterior, porque pues es más costoso, como en el reportaje se ve, ¿no? Gente que aguantó el primero pero ya no aguanta el segundo, y no van a aguantar el tercero y así sucesivamente. Se vuelve cada vez más desempleo, más detrimento hacia las empresas, los empresarios, etcétera, las pymes y todo lo demás. Entonces, esto tiene que ver con la estrategia que el gobierno siguió. En Europa pueden recurrir a los confinamientos porque ahí tienen los apoyos sociales para permitirle a las empresas cerrar sin tener que quebrar, sin tener que despedir a su planta productiva. A la gente encerrarse, confinarse, sin necesidad de morirse de hambre. Entonces, aquí no es, bueno, es que la gente tiene que salir. Sí, precisamente porque vivimos en un país como el resto de Latinoamérica, en donde una proporción muy grande de la población tiene que salir a trabajar para poder comer en la mesa, aquí al gobierno le quedaba una de 2 opciones. Una, instituir los programas, implementar los programas sociales que permitieran a la gente confinarse, o 2,
optar por una estrategia epidemiológica en donde los confinamientos no fueran necesarios. Ángel. ¿Cuál es el futuro para los próximos 5 o 10 años del sindicalismo en las nuevas condiciones? Buena pregunta. De home office, por ejemplo, de una composición demográfica diferente de los trabajadores, con niveles de preparación diferentes, donde posiblemente la contratación y el despido se complique de tal manera que algunas empresas, por sus características, podrían estimular al proveedor a que se registre en el SAT como un prestador de servicios independientes. Todas esas cosas, ¿cómo las ves, Federico, tú para los próximos 5 o 10 años con el gobierno que tenemos, con el aparato, el andamiaje jurídico acedo, caduco que tenemos? Para hablar del futuro, tenemos que hablar un poquito del pasado, para conocerlo y saber dónde vamos a llegar. Seguro. En la historia del mundo han habido muchas pandemias y han habido muchos trabajos que han desaparecido. Trabajos que conoció tu abuelita. Seguro. Y que hoy ya no existen, como el prendedor de los focos de los faroles de las calles, o el famoso sereno, o el famoso cortador de hielo, inclusive el ascensorista. Ya no existen. Les puedo hablar miles de trabajos que han desaparecido. Les puedo hablar también de miles de trabajos que van a desaparecer hoy en día y están en peligro de extinción, como el chofer de los coches. Ya no va a haber choferes de coches, ya nadie va a manejar los coches, lo va a manejar el propio automóvil. El software. Van a desaparecer infinidad de trabajos, pero van a aparecer nuevos trabajos que hoy en día no conocemos, que hoy en día nos deslumbran, que vas a poder contratar un Sherpa para que te maneje por el internet y te lleve de viaje por el monte a través del internet. Esta cuarta revolución industrial, que no tiene nada que ver con la cuarta transformación, nos ha traído el internet a las cosas y ha hecho que tengan alma. Todos de alguna manera estamos conectados a través de internet y eso ha funcionado y va a seguir funcionando. Gracias a eso, voy a contestar ligeramente tu pregunta y luego contesto lo del sindicalismo. ¿Qué va a pasar con el trabajo? Pues el trabajo hay que inyectarle el internet, el alma. Hablamos de teletrabajo y hablamos de trabajadores de plataformas digitales. El teletrabajo ya hoy en día está regulado, le faltan algunas cosas, algunos detalles, pero ya hoy en día ya tienen derechos los trabajadores que trabajan en su casa, que a algunos olvidadizos se les olvidó que tenían esos derechos. Como trabajas en tu casa no tienes derecho a seguridad social, como trabajas en tu casa no tienes derecho a un salario, como trabajas en tu casa no tienes derecho a muchas cosas. Eso no es el lado humano, ¿no? Todo mundo tiene derecho a la seguridad social. Claro. El lado de los trabajadores de plataformas digitales, los famosos Ubers, los famosos Bits, todos esos que a algún desmemoriado se le ocurrió decir, como esa por medio de una plataforma digital, no es relación laboral, eres mi socio. Claro. Pues no eres mi socio, soy tu trabajador, soy tu empleado y lo hago a través de una plataforma digital. Y ese dueño de la plataforma digital es solidariamente responsable con el que se beneficia de los servicios. No confundir con el que te lleva la comida del restaurante. Solo para identificar esto, tú quítale a la parte de los trabajos, la parte del internet y se convierte en algo común y corriente. Quítale un mensajero de esta plataforma digital, la parte de internet, y es un mensajero común y corriente. Quítale un chofer de Uber, se convierte en un taxista. Sí, seguro. Es un taxista. Seguro. Entonces, no puedes quitarle la parte humana solamente por meterle internet. Es como si yo te dijera, hagamos una plataforma digital para la esclavitud. La esclavitud está prohibida en México desde Morelos y Pavón, ¿no? Desde 1824. Bueno, pues no porque hagas una plataforma se va a permitir la esclavitud. La pregunta del sindicalismo mexicano, el sindicalismo mexicano está pasando por una etapa bastante complicada. Con la reforma de la ley del 19 se mete un nuevo principio, el de democracia sindical, a través de un voto libre, secreto y directo de los trabajadores. Es decir, los empresarios antes tenían que recurrir a un sindicato de protección. Hoy en día ya no es necesario por el cambio que hubo en la ley. Ya no te pueden emplazar a huelga nada más porque dicen que sí, sino tienen que demostrar que tienen una mayoría, por lo menos el 30% de representatividad, y con ello ya no existen contratos de protección. El sindicalismo va a ser real y tiene que ser real. Le dan un plazo de 4 años a las empresas para que cumplan con esta legitimación de sus contratos colectivos de trabajo a nivel nacional. Y si no lo legitiman, se cierra. México es grande.
Los mexicanos somos grandes, los mexicanos siempre vamos a hacer las cosas con o sin apoyo del gobierno, con o sin apoyo económico. Los mexicanos vamos a inventarnos, vamos a reinventarnos y vamos a lograrlo. Eso estoy segurísimo de las cosas. Yo también. Tenemos mucho talento. Vamos a tu cápsula, Sarita, ¿qué onda? Les traje algo que me pediste desde el principio, desde el primer programa me lo pediste y la gente me lo ha pedido mucho, y es la risa de López Obrador. Vaya, muchas gracias, señora. Pero espérame, te la voy a dividir en dos. Una cosa es la risa y otra cosa es la sonrisa. Sí. En esta ocasión vamos a hablar de la risa. Ah. ¿Nos causa gracia su risa? No. No. Pero vamos a ver. Yo diría con todo respeto, es inmamable. Vamos a ver. Vamos a ver qué significa su risa. ¿Por qué no conectamos con ella? Sí. Dale. Creer que reír es algo común y carente de sentido es un error. Jamás es neutral. Detrás de la risa siempre hay algún significado. Aprende los sorprendentes secretos de la comunicación no verbal y serás más empático y exitoso, ya que el cuerpo no miente y nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Duché. Quédate conmigo, porque hoy analizaremos qué hay detrás de algunas risas. Al hablar de una risa o una carcajada, nos estamos refiriendo no solamente al movimiento ascendente en la comisura de los labios, eso sería una sonrisa. En una risa está involucrada la caja torácica y sus músculos. A todos nos ha pasado que ante una carcajada prolongada, nuestra respiración se ve afectada debido a que los músculos se están contrayendo de una manera muy rápida. La risa no es exclusiva de los seres humanos, también los mamíferos ríen, los perros, los chimpancés, gorilas, gatos, delfines e incluso hasta las ratas. Ellos también pueden emitir una carcajada, solo que su vocalización no es igual que la nuestra. En humanos existen un sinfín de estilos de risas. Como ejemplo de una, aquellas personas que ríen a un volumen extremadamente alto, buscando que todos a su alrededor se enteren de que es muy feliz, lo que en realidad muestran es un "véanme, soy importante". En otras personas, una risa se convierte en un patrón, y me refiero a aquellas que se ríen prácticamente al finalizar cada frase dicha. ¿Ubicas a alguien así? Son percibidas como infantiles y con falta de seriedad. Aun cuando tendemos a reír 30 veces más por motivos en común con otros, a veces ciertas asociaciones mentales o recuerdos nos hacen inevitable contener la risa. Diputada Angélica María... Pero, es que había aquí un problema. Payán García. Diputada... Perdón. Un ataque de risa, discúlpenme. Pero lo que nos diferencia de los animales referente a la risa es que en ellos la risa siempre es auténtica, jamás fingida. De acuerdo a la neurobióloga Sophie Scott, independientemente del estilo, hay dos tipos de risas, la voluntaria y la involuntaria. Escuchemos esto juntos. ¿Ustedes dirían que es una risa voluntaria, es decir, fingida, o una risa involuntaria, es decir, espontánea, natural? Exacto, súper fingida, ¿verdad? ¿Y esta? Por supuesto, involuntaria, espontánea y natural. Detengámonos primero a analizar las risas fingidas o voluntarias. Quizá una de las más famosas en los últimos años es esta, considerada risa patológica, donde no hay control sobre ella por lesiones en el sistema nervioso central. Impactante, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué una risa voluntaria no conecta? La razón es porque nuestro cerebro responde de manera diferente al escuchar una risa u otra. Una risa fingida despierta zonas del cerebro asociadas a la mentalización. Es decir, una risa fingida hace que nos cuestionemos el porqué de la risa. Queremos entender el contexto y por ser falsa no existe una explicación que nos haga conectar con ella. Porque en los memes.
consideramos que esto se trata de algo irreal, injustificado. En sí, no está asociada a pensamientos o sentimientos, no hay un estímulo externo que la produzca. Se utiliza para liberar tensión y literalmente no está asociada al humor. Ahí están las masacres. Una risa fingida produce que la asociemos con emociones negativas, hipocresía, mentira, manipulación, burla e incluso maldad. Nos hace sentir que hay razones malintencionadas en esa risa. Por su parte, al escuchar risas reales, únicamente se activa en nuestro cuerpo un mayor procesamiento auditivo y no hay un cuestionamiento racional sobre el porqué de la risa. Esto significa que únicamente disfrutamos del sonido y muy probablemente nos contagiaremos de él. Sin duda, las que no fallan para el contagio son estas. En la risa real, sea cual sea el motivo que la genere, trae implícito la expresión de emociones positivas. La risa real provoca bienestar al que la emite, aun cuando su causa también esté asociada a liberar tensión. La sonrisa se asocia a felicidad y la risa se asocia a diversión. Una carcajada, una risa auténtica es contagiosa, conquista, previene enfermedades, mejora el humor y la salud. ¿Cuándo fue la última vez que soltaste una carcajada y te quedaste sin aliento? No olvides suscribirte y tocar esa campanita para que recibas todos nuestros próximos videos. Déjame tus comentarios y recuerda, tu risa te exhibe para bien o para mal. O sea, ¿de qué se reía? Porque no entendí eso. ¿De qué te puedes reír o sonreír de 45 masacres? Son risas fingidas, como lo vimos ahí. Perfecto, pero ¿dónde está la risa? En ningún lado, en ningún lado. Y se asocia siempre con hipocresía y muchas veces con maldad, con perversión. Son risas sádicas que les llamamos. Y bueno, ahí, por ejemplo, en lo de las masacres, ahí, bueno, ya es después, sadismo, viendo el contexto de por qué se rió ahí, es porque lo publicó el Reforma y era como, están exagerando, pero... No, o sea, la risa que tiene. Y en general, mira, me fui a diferentes momentos donde he visto. ¿Se acuerdan también cuando estaba hablando sobre Calderón, que estaba abajo de un árbol? Que habla, bueno, le está hablando a él, también suelta una carcajada totalmente fingida. Todas esas, por eso, estresa, ¿no? Como la del Joker, que dices, ¿de qué se está riendo? No lo asociamos con algo positivo, con emociones bonitas, ¿no? Entonces... Gracias. Muchas gracias. Ahí tienes tu respuesta. Y la sonrisa que tanto qué horror. Te desespera, también la vamos a ver la próxima semana. Qué horror. Luis, nuestro editorial de hoy. Mi editorial de hoy la centré en la pregunta, bueno, ¿por qué el gobierno no apoya a estas pequeñas y medianas empresas? Y pues yo lo que pienso es que llegó la 4T para eliminar el empleo formal y al mismo tiempo pues la clase media. Me parece que esa es como la tirada. Vamos a ver. Es tu visión, vamos a verte. Era el 2 de enero de este año y López Obrador reconocía que la economía mexicana había perdido miles de empleos formales hasta diciembre de 2020, después de 4 meses consecutivos de supuesta recuperación, según él. Y aún así visualizaba una recuperación total en marzo. Pues ya estamos en mayo y evidentemente esa mente brillante lo volvió a hacer, se equivocó. Además de millones de contagios y miles de muertes, la pandemia de COVID-19 causó en 2020 la pérdida de más de 1 millón de empleos formales inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ante este panorama, Andrés Manuel López Obrador, como ya es costumbre en él, hace como que no ve ni le importan los desempleados del sector formal de la economía, pues no ha hecho nada para apoyarlos. El presidentito se muestra indiferente ante la crisis de empleo que sigue engrosando la estadística de mexicanos en situación de pobreza. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué López Obrador ha dejado a su suerte a los trabajadores del sector formal de la economía? Pues porque en su cabeza está convencido que son gente de clase media que pueden rascarse con sus uñas y porque piensa que la mayoría de ellos no votó por él. Así de sencillo y absurdo. Esa es su lógica. Patético el viejito.
Esa lógica, así entre comillas, con la que Andrés Manuel decide absolutamente todo, cae sin duda en la perversión, pues es evidente que queda como el presidente que ha dejado a buena parte de sus ciudadanos a la deriva, mientras que por otro lado, millones de beneficiarios de sus programas sociales, esos que sí votaron por él, reciben dinero por adelantado. Y bueno, ya ni mencionamos el préstamo que recibió su queridísimo amigo propagandista Epigmenio Ibarra por 150 millones de pesos, mientras miles de micro y pequeños negocios se han ido a la quiebra. El Coneval justo hace un año estimaba que la crisis económica generada por la pandemia aumentaría entre 6.1 y 10.7 millones las personas en condiciones de pobreza extrema en México durante el pasado 2020. Es decir, que los nuevos pobres para este 2021 serían precisamente los desempleados en zonas urbanas que pasarían de ser ciudadanos clase media a pobres. La crisis del desempleo nos habla de la dificultad de este desgobierno para generar puestos de trabajo formales. Esto quiere decir que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador será uno perdido en términos de creación de empleo y también uno de los peores en aumento de pobreza laboral y pobreza extrema, si nos atenemos a las previsiones del Coneval y de otros organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y la OCDE. Si ya este panorama era nada alentador, el desempleo en la economía informal se ha disparado también para este 2021. Pues de acuerdo a una encuesta del INEGI, dice que más de 12 millones de trabajadores mexicanos dijeron haberse quedado sin empleo o sin ingresos al terminar el 2020, la mayoría de ellos trabajadores del sector informal. Antes de la llegada de la Cuarta Transformación, México se ubicaba como el quinto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, con la tasa de desempleo más baja. Es suficiente con dar un vistazo a las cifras en materia de empleo para darse cuenta que la 4T llegó para enterrar el empleo formal en México y con ello a la clase media, así como traicionar su lema de primero los pobres, pues este escenario lamentablemente solo se va a hacer más grande si el gobierno decide seguir usando las mismas estrategias que los han llevado hasta ahora al fracaso prácticamente absoluto. La actual crisis laboral está acrecentando la brecha de desigualdad en México, pues la mayoría de los mexicanos se encuentran en la informalidad, además de la desigualdad social que esto representa al carecer de seguridad social, entre otros beneficios laborales. Lamentablemente es un hecho, de seguir así vamos rumbo a ser un país más pobre, pues a la iniciativa privada se le ponen trabas por ideas estúpidas del presidente y algunos de sus colaboradores. ¿Cómo vamos a crecer así? La pregunta es, ¿cuál es la apuesta del presidentito al no hacer nada frente a la crisis laboral y económica? Si me preguntan a mí, estoy casi seguro que es llevar a la miseria total al empleo formal, pues todo indica que quiere ir en contra de la clase media en un claro atentado contra la estabilidad laboral y social del país. Basta recordar aquella frase que vociferó cuando dijo que en el país solo secuestran a los ricos y no a los pobres. Lo que me parece que no ha tomado en cuenta Andrés Manuel es que los desempleados que se van acumulando tienen tres caminos: la pobreza, la informalidad y acercarse al crimen organizado. Resultados que sin duda van a marcar su sexenio y le pasarán factura. Una cosa es segura, de seguir por este camino a los mexicanos nos va a costar décadas, otra vez, corregir la devastación ocasionada por este desgobierno si es que alguna vez dejan el poder. Cosa que depende en gran medida de todos nosotros, los ciudadanos. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV. No se me hace muy divertido lo que escribiste. De hecho, no es nada divertido. Nada. Puf, qué bien voy a dormir, no. No es nada divertido. Si fueras presidente, Federico, ¿hay solución o qué harías? Estímulos fiscales. Para callar a Luis Berman y por lo menos dormirme con una sonrisa. Sí. Bueno, quitar este discurso del odio-amor, odio a los ricos, amor a los pobres, quitarlo de entrada. Todos somos iguales, todos tenemos derechos, todos somos mexicanos, todos somos hermanos. Exacto. Y todos estamos en el mismo barco. Claro. Esta simbiosis que te digo, trabajador-patrón, vamos en la misma barco que es la empresa. Ok, ya acabaste, no va a ser. Okay. Te ahorro saliva. Sí, okay. Con este presidente no hay forma, porque una de las reglas del populismo, una es, bueno, la primera, claro, divide y vencerás. Claro. Entonces, no hay forma. No está en el libro del populismo. Sí, claro, está en el libro, pero hay esperanza que cambie esto. Por ejemplo, Estados Unidos, el mismo sistema. Hasta dentro de un mes. No, con nosotros, con este programa, 4 semanas, sí, un mes. Para las elecciones. Si la gente sale a votar. ¿Sabes que Biden ha vacunado más mexicanos que López Obrador? Sí, claro. ¿Mucho más mexicanos? Sí. En un país tan desigual entre campo y ciudad,
Si bien en el campo hay algunos bolsones de modernidad donde se aplica el régimen completo del Seguro Social, pero hay vastas regiones donde los campesinos frente a la seguridad social son mexicanos de segunda. ¿Cómo ves, Federico, en los próximos años el trato desde el punto de vista de la legalidad laboral a esos millones de mexicanos? Lo veo muy complicado. Hay un rezago histórico terrible. Recientemente nos tocó hacer un estudio de la situación de Chiapas. ¿Qué está pasando en Chiapas? Y las propias comunidades no aceptan la ley federal, tienen su propia ley, tienen sus usos y costumbres, y en eso nunca vamos a poder llegar en el futuro cercano. La otra, cuando hay un discurso de desunión, no puede haber esta uniformidad a todos los trabajadores del campo, que son, por decirlo de alguna manera, los más amolados de todos los trabajadores. Son los que más alejados están de la mano de Dios, no de hoy, sino de toda la vida. Entonces, lo veo complicado. Se apuesta mucho a que van a meter tecnologías nuevas al campo y eso va a traer más desempleo en el campo y van a tener que aplicar ese tipo de gente de otra manera, ¿no? Platicaba un millonario de Silicon Valley que me tocó entrevistar, decía, bueno, la modernidad, esta cuarta revolución industrial de la que estamos platicando, va a cambiar las cosas, va a haber más ricos y gente que no va a tener ese empleo que tenía, va a trabajar menos horas, pero va a haber necesidad de que haya la creación de un programa del gobierno para que mantenga a todos los demás trabajadores y les dé ocupaciones que les dé para vivir. Gracias, Lorian. Cerramos contigo. Ahorita de lo que me gustaría hablar es esto: ¿cómo prevenimos COVID-19 de forma efectiva? Estamos viviendo ahorita una desinformación impresionante que lamentablemente viene como de la esfera más alta de nuestra comunicación oficial, ¿no? Entonces, se enfoca mucho la comunicación en decir, lávense las manos, utilicen gel antibacterial y una serie de cosas. Se ha hablado equivocadamente que el retorno a la escuela puede ser seguro, siempre y cuando se utilicen estos tapetes sanitizantes y se desinfecten bien las bancas, y se haga. Pero hay que entender algo: el virus que causa COVID-19 viaja en el aire. La transmisión, el 99% de la transmisión, es una estimación, entre 90 y 99% de la transmisión de la enfermedad se da por la vía aérea, queriendo decir que el virus viaja en el aire, se acumula en el aire por gotículas o aerosoles respiratorios. Entonces, las medidas preventivas no están en nuestros zapatos. Los tapetes sanitizantes no sirven para nada. Esos arcos por los que nos hacen pasar y que nos rocían alguna cosa, que no sirven para nada. Es decir, lavarse las manos es una buena práctica bajo cualquier óptica. Es decir, la higiene personal siempre ha sido una buena práctica. Hay que seguirlo haciendo. Pero la infección por COVID-19 por vía de contacto, es decir, en nuestras manos y llevarlo a nuestra cara, es prácticamente inexistente. La enfermedad se transmite por vía aérea. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo podemos garantizar un retorno seguro al trabajo, un retorno seguro a la escuela? ¿Cómo podemos prevenir y cuidarnos contra el contagio de mejor manera? Es cuidándonos contra la enfermedad que se transmite por aire, ¿Y cómo hacemos esto? Ventilamos los espacios. Todas las actividades como este programa me gusta mucho lo que hacen, porque están sentados en un patio, están al aire libre. Esto permite con distancia y al aire libre mucha seguridad contra el contagio. Si estuvieran en un ambiente cerrado, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque al aire libre los aerosoles no se concentran, no se acumulan, no se transmiten tan fácilmente. Entonces, vamos a decir, se está hablando mucho de para regresar a la escuela hay que separar a los niños, la sana distancia, que usen cubrebocas, que se laven las manitas, que tengan los tapetes. Esto no es lo que sirve para prevenir. Lo que sirve para prevenir es que las aulas tienen que ser acondicionadas para proteger contra la transmisión aérea, queriendo decir que se necesita tener los espacios ventilados, vigilar la calidad del aire. Esto se puede hacer a través de monitores de CO2, vigilar cuál es la calidad del aire dentro de las aulas o de los espacios cerrados, y con base en eso saber si esos espacios requieren filtración. Entonces, la ventilación, la filtración y la medición de la calidad del aire son los mecanismos más importantes para prevenir de este tipo de transmisión, que es como COVID-19 se está transmitiendo. Esto de la mano con el uso del cubrebocas.
Tengan mucho cuidado, se ha manejado la retórica falsa de que el distanciamiento social es suficiente para prevenir la enfermedad. Si estamos en un espacio cerrado, sin cubrebocas, la distancia no sirve para nada. Menos tapetes sanitizantes, menos arcos que rociantes de quién sabe qué y demás, y más cubrebocas, más ventilación. Eso es lo que... Gracias, Lorian. Y por favor, lo que les digo cada jueves, háganle caso a Lorian. Ella sabe 20 veces más que López-Gatell, que no tiene ni la más remota idea. Bueno, ya se acabó el programa. Federico, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Te deseo mucho éxito. Gracias. Gracias, Federico. Sarita, Muchas gracias. Muchas gracias. Luis, gracias. Gracias, Carlos. Lorian, un beso. Mil gracias. Nos vemos el jueves. Y mi querido Ángel, ya te veremos la próxima semana en vivo, ¿verdad? Yo estoy llevando la cuenta, tú no. El próximo jueves ya te tengo acá. Ya te extrañamos, Ángel. Ya llevo contando así con rayas. Así que nos vemos presencial la próxima semana. Feliz día a todo el público. Muchas gracias. Acuérdense, háganos el favor de suscribirse, apretar la campanita a Typical TV. Muchas gracias. Buen día. Gracias.